Hola, doctora, buen día. Vamos a empezar la clase. Bueno, hoy toca el tema de pubertad precoz y pubertad tardía. Bueno, las alteraciones en la cronología de la pubertad pueden determinar varios aspectos de los niños. Una es el desarrollo gonadal y genital, el crecimiento, la composición y las proporciones corporales y los aspectos psicológicos y emocionales de la adolescencia, que en muchas ocasiones pues se dejan de lado, pero también son muy importantes, sobre todo en este tipo de pacientes. Bueno, la pubertad precoz, ¿qué va a ser la pubertad precoz? Es la aparición de caracteres sexuales secundarios. En niñas va a ser en menores de 8 años, que era como lo que usted nos comentaba el día de ayer, y en menores de 9 años en caso de los varones, de 2,5 a 3 desviaciones estándar por debajo de la edad media para el sexo y, claro, para la población estudiada. También tenemos el concepto de pubertad adelantada. Esto es en los casos en los que la aparición de los caracteres sexuales van a ser en los límites inferiores de la normalidad. Es más común que se presente en las niñas y no siempre va a precisar un tratamiento. Bueno, también vamos a tener la aceleración constitucional del crecimiento y de la pubertad. Esto va a tener un patrón característico de crecimiento y desarrollo, que nuestros pacientes van a presentar un crecimiento acelerado 1 o 2 años de vida, van a alcanzar la talla prepuberal encima de la correspondiente a su talla diana, van a tener una aceleración de la edad ósea y un inicio puberal en edad límite, alcanzando una talla acorde con su contexto familiar y realmente no requiere un tratamiento ni tampoco va a corresponder como un estado patológico del niño. Y bueno, el desarrollo puberal precoz, que se va a acelerar el ritmo del crecimiento, alcanzando una maduración ósea. Vamos a tener estos niños que inicialmente son altos, que muchas veces nos comentan así como los papás de que ay, son de los más altos del grupo y después se estancan porque presentan este cierre de cartílagos y final del crecimiento y tienen el final del crecimiento, bueno, relativamente pronto y tienen una pérdida de talla final y, bueno, usualmente, o bueno, no usualmente, sino que pueden llegar a presentar una talla baja o una talla por debajo de lo que podría llegar a ser su talla familiar. Bueno, existen determinadas poblaciones de riesgo para una mayor afectación de la talla. Por ejemplo, pacientes que tienen talla baja en el momento, ya tienen talla baja en el momento del diagnóstico, cuadro sindrómico asociado también a talla baja, antecedentes de que hayan sido prematuros o un recién nacido, bueno, pequeño para la gestacional o bajo peso, deficiencias asociadas de la hormona del crecimiento, patologías oncológicas que hayan requerido radioterapia craneal y especialmente craneoespinal o quimioterapia. Y bueno, antecedentes de adopción internacional, que son antecedentes que en ocasiones pues, se pueden llegar a desconocer. Entonces, podemos pensar en una talla baja y a lo mejor la talla de este niño, la talla familiar, no es tan alta. Bueno, la clasificación, bueno, de acuerdo al incremento de los esteroides sexuales, es lo que va a determinar la aparición y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Vamos a tener la pubertad precoz central, la periférica y la mixta. La central, que va a ser como nuestra pubertad precoz verdadera, esta va a ser dependiente de gonadotropinas. Bueno, este aumento es, entre comillas, normal, pero precoz. Va a haber una alteración del eje hipotálamo hipófiso gonadal y generalmente los caracteres sexuales van a ser isosexuales. Esto quiere decir que van a ser apropiados al sexo del niño. La periférica, que puede ser una pseudopubertad precoz, esta puede llegar a ser independiente de las gonadas y la fuente es por esteroides sexuales exógenos, endógenos gonadales o extragonadales. Bueno, aquí no se va a ver como tal afectado el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Va a depender, como les comentaba ahorita, de esteroides sexuales aumentados y del sexo del niño. Y bueno, las manifestaciones clínicas pueden ser isosexuales o contrasexuales. Y la mixta, que va a ser combinada de estos previos o secundario, puede ser por exposición prolongada a esteroides sexuales que va a provocar un acelerado crecimiento, una velocidad de crecimiento aumentada, un aumento en la edad ósea y puede provocar también maduración va a haber una maduración de los centros hipotalámicos que van a reactivar el eje teniendo como una característica secundaria que presente datos de pubertad precoz. Bueno, en la etopatogenia y las manifestaciones clínicas, en los casos de pubertad precoz central, que es lo que nuestra pubertad precoz como verdadera, bueno, en las niñas se va a presentar una telarquía en menores de 8 años
puede ser unilateral, al inicio puede mantenerse unilateral y ya después presentarse bilateral o bueno, ser bilateral desde el inicio. Y en los niños va a haber un incremento del volumen testicular, también en menores de 9 años, como ya les había comentado previamente, seguido por la pubarquia y la axilarquia. Va a haber una edad, la edad ósea se va a adelantar por lo menos 2 o más de 2 desviaciones estándar por encima de la edad cronológica. En las niñas se aprecia este estirón puberal, una velocidad de crecimiento acelerada. Y bueno, en las niñas generalmente es idiopática, se asocia en un 30% familiar, o sea que se presenta por los antecedentes, la mamá, la abuela, la hermana, las hermanas o así que hayan presentado como esta pubertad precoz y en realidad pues es como ya una característica familiar. Y en los niños puede ser secundaria, es más común que sea a causas orgánicas. Bueno, vamos a presentar en estos pacientes unas mutaciones activadoras en el sistema de las quispeptinas, que van a ser unos péptidos secretados por neuronas de los núcleos arcuato y enteroventral del hipotálamo. Estos van a ser los principales mediadores del inicio de la pubertad. Entonces, por lo tanto, en estos niños en caso de que presenten pubertad precoz, pueden tener mutaciones activadoras, por ejemplo, el KIS1 en la fase de homocigosis y heterocigosis, generando una mutación activadora en el gen que va a codificar para su receptor, generando una aceleración pues del crecimiento y provocando, por lo tanto, una aparición temprana de caracteres sexuales y pues la pubertad precoz. Bueno, las causas orgánicas muy frecuentemente son alteraciones neurológicas, por ejemplo, bueno, como mencionaba, una de las principales causas, el amartoma hipotalámico, que se presentaba en un 2 o 28% de los pacientes. Esto va a ser una malformación congénita benigna con tejido nervioso productor de hormona liberadora de gonadotropinas. Y bueno, la pubertad acelerada es un dato en general, toda la patología, pero pues también va acompañada de otros datos neurológicos como las crisis gelásticas. Tenemos niños con epilepsia, alteraciones cognitivas conductuales y también tenemos estas alteraciones orgánicas correspondientes a las alteraciones del sistema nervioso central, como malformaciones, tumores, gliomas, neurofibromatosis, pacientes con mieloma, pacientes con leucemia, pacientes con radioterapia, quimioterapia. Entonces, sí es importante que en casos donde sospechemos de alteraciones orgánicas, pues valoremos todo este contexto. Y bueno, en la pubertad precoz periférica se ven mayormente implicadas pues los esteroides sexuales que van a estar, que están implicados en el desarrollo de esta pubertad precoz periférica. Pueden ser, bueno, andrógenos, estrógenos o una mezcla de los dos y su origen exógeno, como lo que nos comentaba ayer la doctora, que pueden ser todas estas fuentes externas, que pueden ser alimenticias, tópicas, orales, parenterales, que puedan condicionar que nuestro paciente desarrolle una pubertad precoz o también factores endógenos como alteraciones gonadales o, por ejemplo, las suprarrenales. Bueno, aquí el eje va a estar inhibido por el exceso de estos esteroides sexuales. En las niñas vamos a tener una pérdida de la secuencia normal en la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Puede ser que, por ejemplo, nuestra paciente presente una menstruación sin haber presentado previamente el desarrollo mamario, que tenga una hiperpigmentación areolar, perdón, precoz, que tenga el desarrollo mamario incompleto, que presenten acné, que tengan datos de virilización. Y bueno, en los niños es un desarrollo progresivo de virilización, tienen incremento del pene, pero con asimetría de los testículos, que también nos hablaba ayer la doctora sobre este crecimiento, que el normal era aproximadamente 4 mililitros. Bueno, aquí les puse esta tabla donde se describe la etiopatogenia de la pubertad precoz y lo divide en la central y la periférica, como ya les había mencionado previamente. Y como podemos ver aquí, pues hay muchísimas causas que pueden condicionar que nuestro paciente presente una pubertad precoz. O sea, como puede ser la idiopática, la esporádica familiar, que bueno, a final de cuentas puede ser que no llegue a requerir un tratamiento como tal y que alcance su talla familiar normal en algún punto, o que sí se vea afectado ya como por alteraciones genéticas, las alteraciones del sistema nervioso, como ya les había comentado, anomalías congénitas, pacientes con hidrocefalia,
lesiones quísticas, infecciones también, las asociadas a determinados cuadros síndromicos, como ya, bueno, son síndromes genéticos o la neurofibromatosis tipo 1. Y bueno, en la periférica, que se ven comprometidos esos niveles de esteroides sexuales como la función gonadal autónoma, por ejemplo, estos síndromes, los quistes ováricos, los tumores ováricos, tumores testiculares, bueno, la ingesta o bueno, la exposición o ingestión de esteroides sexuales exógenos, como ya decía previamente, que la doctora nos había comentado ayer, tumores que alteren la secreción de las hormonas gonadotropinas, todo esto nos puede condicionar que nuestro paciente presente pubertad precoz. Bueno, en la evaluación diagnóstica tenemos que hacer una anamnesis detallada, la edad y la origen de aparición de los caracteres sexuales y las características de la progresión, o sea, cuándo aparecieron, por ejemplo, en las niñas, la evolución de la telarquía, si fue unilateral, si fue bilateral, si tuvo hiperpigmentación del pezón, em, cuándo empezó, cuánto tiempo llevó como cada, no sé, si fue la telarquía unilateral, cuánto tiempo notó que nada más fue unilateral, o si sigue unilateral, o si cambió a bilateral. Bueno, en la aparición del vello púbico, si ya tiene vello axilar, si notaron virilización, presencia de hirsutismo o que hayan presentado acné. Es importante que en estos niños llevemos un control, por ejemplo, bueno, en todos los niños debemos de realizar una gráfica de crecimiento y tomar en cuenta todas las variantes que puedan presentar nuestros pacientes. Por ejemplo, estos niños que tienen este estirón, que presentan el estirón y se estancan y ya luego vuelven a presentar un crecimiento. Entonces, por eso sí es importante que tengamos realizar esta gráfica de crecimiento para poder realizar pues un diagnóstico completo. Y también, como ya les mencionaba previamente, es muy importante los signos y los síntomas neurológicos, por ejemplo, la cefalea, si el paciente tiene vómito, trastornos visuales o antecedentes heredofamiliares. Bueno, en la exploración física, vamos a tener que evaluar la talla, el peso, las proporciones corporales, el estadio puberal Tanner, si tenemos un paciente con virilización o feminización, la presencia de acné, el olor corporal, si nuestro paciente tiene ginecomastia, que tenga galactorrea, pigmentación areolar, leucorrea, el volumen y la simetría testicular, que pues es muy importante en el paciente varón. Y bueno, la edad ósea es la primera prueba complementaria que podemos realizar en la sospecha, bueno, además de la clínica y de todo esto de la anamnesis y la exploración física completa, la primera prueba complementaria a realizar en la sospecha de pubertad precoz. En condiciones normales, el grado de desarrollo puberal se correlaciona mejor con la edad ósea que con la edad cronológica. En las típicas, bueno, vamos a tener una edad ósea acelerada en el 20% por encima de la edad cronológica. Y en situaciones que la patología sea orgánica, la aceleración de esta edad ósea va a ser más variable y va a depender de la duración y de girada de la exposición previa a estos esteroides sexuales. Y bueno, también nos va a ayudar el estudio de la edad ósea para tener una predicción de la talla adulta y ver o valorar si va a tener repercusión la pubertad precoz sobre la talla final de nuestro paciente. Bueno, las determinaciones hormonales, vamos a solicitar niveles séricos, van a presentar niveles séricos elevados de estradiol o testosterona, que bueno, es una prueba importante también para demostrar en caso de que tengamos sospecha de que nuestro paciente tenga pubertad precoz. Vamos a evaluar también, o bueno, podemos evaluar también determinaciones solo de andrógenos suprarrenales o de sus precursores, perdón, como es el sulfato de hidroepiandrosterona, 17-hidroxiprogesterona o algo de origen adrenal. Si fuera algo de origen adrenal, pues también empezar el abordaje por ese lado, ¿no? Y bueno, la prueba hormonal más importante es la medición de niveles séricos de gonadotropina, de la LH y la FSH. Esto lo podemos hacer con una dosis inicial de 100 microgramos de hormona luteinizante o algún análogo de la hormona liberadora de gonadotropina.
Y también esto de las determinaciones hormonales nos va a ayudar a distinguir de una pubertad precoz central, de una variante de la pubertad no progresiva y de una periférica, que como recordaremos, en la central se va a ver afectado como tal el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, pero en la periférica, pues más bien es por una exposición prolongada o bueno, una exposición importante a los esteroides sexuales. Las pruebas de imagen es importante una resonancia magnética craneal para descartar cualquier patología neurológica. Vamos a evaluar la anatomía de la región hipotálamo hipoficiaria y descartar alguna patología orgánica que es más común en varones. Bueno, la ecografía abdominopélvica para descartar tumoraciones suprarrenales, de ovario, de hígado, por ejemplo, también vamos a valorar el tamaño ovárico y el uterino, que en casos, por ejemplo, de un estadio puberal normal, el útero se encuentra en un volumen más o menos de entre 1 y 3 mililitros en, este, bueno, a niveles normales, perdón. La ecografía testicular para valorar la simetría testicular, si tenemos alguna alteración o algún resto adrenal que nos puede estar condicionando que nuestro paciente presente pubertad precoz. Bueno, el tratamiento en la pubertad precoz central, lo importante, bueno, la finalidad de nuestro tratamiento va a ser revertir o detener o, bueno, ya sin, ¿no? Enlentecer el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, bueno, la aparición temprana y conservar el potencial de crecimiento de nuestro paciente y evitar todo lo que esto conlleve. Se va a tratar de frenar o por lo menos suprimir la activación del eje con análogos de la hormona liberadora de gonadotropina de liberación sostenida. Y en caso de que nuestra causa sea orgánica, pues tiene que darse tratamiento para la etiología. También, bueno, se busca la desensibilización de receptores hipofisiarios de la hormona liberadora de gonadotropina que inhiban la LH y la FSH, como por ejemplo la triptorelina, la leuproleína, que son tratamientos mensuales, es una inyección intramuscular y pues así se va llevando el tratamiento y se va evaluando la evolución clínica de nuestro paciente. Y en el tratamiento de la pubertad precoz periférica, bueno, vamos a inhibir directamente la producción de estos esteroides sexuales o su acción sobre los órganos diana. En caso de que sea, bueno, vamos a valorar la etiología y pues ya ver si nuestro paciente requiere un tratamiento quirúrgico o un tratamiento médico. Por ejemplo, pues estos pacientes que tengan algún tumor, si necesitan alguna cirugía o si necesitan tratamientos de quimio o radio, que bueno, que también a final de cuentas estos tratamientos también nos pueden condicionar que nuestro paciente tenga alteraciones en este desarrollo de estas patologías. Bueno, como también podemos tratarlo, bueno, o debemos tratar lo sintomático o esas manifestaciones clínicas que presentan nuestros pacientes, por ejemplo, el uso de ketoconazol, estos pacientes que tienen hirsutismo, la ciproterona, espironolactona, testolactona, etcétera, para tratar como todas las manifestaciones clínicas que presenten de acuerdo al origen orgánico de nuestro paciente. Y bueno, también vamos a ver la pubertad retrasada. En estos casos es cuando, bueno, lo contrario, que también ayer nos comentaba la doctora, es cuando no se ha iniciado el desarrollo puberal en una edad más o menos entre 2 y 2.5 desviaciones estándar por encima de la edad media de su aparición. En las niñas vamos a tener esta ausencia de telarquía a los 13 años aproximadamente y en los niños una ausencia de incremento del volumen testicular. Bueno, también tenemos el concepto de pubertad detenida, que es cuando la pubertad inicia, pero no llega a completarse. Y nuestros pacientes tienen como un estancamiento pueden transcurrir 4 o 5 años y después presentar ya nuevamente, o bueno, continuar con estos datos secundarios, con estos caracteres secundarios y a completar, por decirlo así, su crecimiento o bueno, su desarrollo. También tenemos la ausencia puberal o infantilismo sexual. Aquí sí es donde de plano, bueno, la pubertad no se inicia. En la etiopatogenia y clínica de la pubertad retrasada, bueno, vamos a tener la simple, donde van a ser retrasos temporales
en el inicio puberal que pueden ser idiopáticos o por factores constitucionales o genéticos. También que, por ejemplo, como igual en la pubertad precoz, que tengan estos antecedentes familiares que son aparentemente normales y que alcanzan sus tallas familiares o sus caracteres sexuales a la misma edad que el resto de su familia, ¿no? Que tengan algún antecedente ahí familiar. La pubertad retrasada secundaria o enfermedades crónicas, perdón, donde va a haber trastornos funcionales del eje hipotálamo hipófisis gonada secundario a patologías crónicas o endocrinopatías que tengan nuestros pacientes. Tenemos los hipogonadismos hipogonadotropos, donde son pacientes que van a fracasar en el desarrollo puberal por presentar anomalías en los mecanismos de control del eje hipotálamo hipófisis durante la pubertad. Tenemos el hipogonadismo hipergonadotropo, donde, bueno, van a fracasar en su desarrollo puberal por falla gonadal primario. Bueno, tenemos que generalmente la pubertad retrasada es más común en los varones, en un 60%, al contrario de la pubertad precoz, que generalmente se presenta más en las niñas, que también puede ser un retraso normal, puede ser, como ya les comentaba, familiar o idiopático. Y aquí les puse esta otra tablita donde aparecen, bueno, las causas que pueden ser, porque pues igual que con la pubertad precoz, pues hay un sinfín de causas que pueden condicionar un retraso puberal. Por ejemplo, bueno, el familiar y el esporádico, igual que en la pubertad precoz. Bueno, tenemos este hipogonadismo, hipogonadotropo por estas mutaciones genéticas que ya les había comentado previamente, los adquiridos por lesión hipoficiaria, en tumores, que tengan hipófisis autoinmune, lesiones posinfecciosas, lesiones posquirúrgicas o postradiación, posquimioterapia. Estos tratamientos no solamente van a condicionar pues una pubertad precoz, sino también una pubertad retrasada. Y bueno, los hipogonadismos hipergonadotropos, donde tenemos los congénitos y los adquiridos, donde tenemos otras alteraciones, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, algunas mutaciones que nos generen alteraciones en la producción de LH, de FSH. En las mujeres, el síndrome de Turner, que es como de los más frecuentes. En los adquiridos, por ejemplo, galactosemia, falla ovárica, hemocromatosis, y bueno, los que ya les había mencionado previamente, como la radioterapia y la quimio. Bueno, el retraso constitucional del crecimiento y de la pubertad puede llegar a ser idiopático o familiar, que es el más frecuente. Este se va a presentar más frecuente en varones. Vamos a tener, bueno, van a ser niños normales con patrón madurativo familiar, que bueno, su talla a lo mejor es baja, no tienen como características así muy sexuales como muy desarrolladas. Es como este niño que, no sé, tenemos en la secundaria, que de todas maneras se sigue viendo como con talla baja, sin desarrollar caracteres sexuales como a lo mejor los demás niños, que también tienen una afectación psicológica y social muy, muy importante y que pueden llegar a tener un desarrollo más lento que la media de la población. Bueno, la clínica va a haber un hipocrecimiento de inicio postnatal. Tenemos un retraso en la maduración ósea y en el inicio de la pubertad que puede ser aproximadamente entre 2 y 4 años. En los niños que hasta los 12 y 18 años tienen un crecimiento normal o tienen un estancamiento de 3 o 4 años y como ya les mencionaba anteriormente y también la doctora ayer nos mencionaba eso, que se quedan como estancados y bueno, inician nuevamente. Pueden llegar estos niños a igual quedarse o presentar probable talla baja. Bueno, el retraso puberal secundario a patología crónica generalmente tiene una enfermedad importante y bueno, la alteración que pueda llegar a tener o bueno, la afección que puede llegar a tener estos pacientes
va a depender de la gravedad y de la duración de esta patología crónica, que puede tener repercusión de manera negativa en el crecimiento y la maduración de nuestros pacientes. Muy comúnmente, sobre todo en México, tenemos el caso de la malnutrición. O sea, un paciente con malnutrición que tiene pues talla baja para la edad, talla baja, o sea, y se mantienen con talla baja a pesar de que su talla familiar no sea tan baja. Si tenemos un paciente con malnutrición, pueden llegar a quedarse con talla baja. Las infecciones recurrentes, infecciones crónicas, inmunodeficiencias que pueden ser congénitas, como el VIH, el SIDA, las enfermedades gastrointestinales, no necesariamente que sea un paciente que no come, sino que tenga una enfermedad, tenga alguna gastropatía, como por ejemplo los niños con enfermedad celíaca, pacientes con fibrosis quística, que van a condicionar una malnutrición por sus patologías de base, pacientes hepatópatas, pacientes con enfermedad renal crónica, nefropatías glomerulares, síndrome nefrótico, enfermedades respiratorias, por ejemplo, el asma crónica o, bueno, ya les había mencionado ahorita, la fibrosis quística, enfermedades hematológicas, endocrinopatías. También los trastornos de la conducta alimentaria tienen afección en caso de que pueden condicionar que haya una pubertad retrasada, el ejercicio excesivo y bueno, las misceláneas que pueden ser enfermedades neurológicas, el estrés, cardiopatías, toxicomanías también. Bueno, esas van a variar dependiendo de la patología crónica y de la terapia empleada. En la mayoría de los casos, como les mencionaba ahorita, vamos a tener pacientes con malnutrición o que puedan presentar modificaciones hormonales de adaptación que van a afectar, de adaptación a sus patologías crónicas que afecten inhibiendo las funciones de los ejes hipotalámicos gonadales y, bueno, puedan condicionar ya sea una pubertad retrasada o también una pubertad precoz. Y bueno, este hipocrecimiento que se manifiesta como mecanismo de adaptación, por decirlo así, a estas enfermedades crónicas que puedan tener nuestros pacientes. Bueno, en el caso de hipogonadismos, hipogonadotropos, el 10% van a ser responsables. Ay, perdón. Bueno, vamos a tener unos niveles disminuidos o ausentes de las gonadotropinas circulantes, como va a ser la LH y la FSH. También pueden ser congénitos o adquiridos, ya sea que estén aislados o asociados a otras deficiencias hormonales, no nada más a la LH y a la FSH. En los adquiridos, los más frecuentes van a ser tumores o síndromes infiltrativos que afecten el eje hipotálamo-hipófisis y que nos condicionen deficiencias hipofisiarias, como por ejemplo, pueden ser craniofaringio, craniofaringioma, los germinomas, los gliomas, un prolactinoma, pacientes que de secundario a esto hayan tenido radioterapias, quimioterapias, traumatismos craneoencefálicos, procesos inflamatorios o infecciosos que alteren, que nos condicionen, que nos disminuyan los niveles de estas hormonas. También está el hipogonadismo hipogonadotropo congénito, que a lo mejor pudieran llegar a ser casos un poco más aislados y los podemos clasificar con o sin anosmia, como por ejemplo el síndrome de Klinefelter, donde se ven afectadas estas neuronas sensoriales, además de estar afectado el eje hipotálamo-hipófisis. Bueno. También tenemos los asociados a otras deficiencias hipofisiarias, como son las anomalías congénitas del desarrollo del sistema nervioso central, que van a presentar distintas mutaciones que pueden tener como consecuencia deficiencias combinadas, que pues todo esto conlleve a una alteración hormonal o neuroendocrina que nos pueda dar como consecuencia pues alteraciones en el desarrollo de la pubertad, ya sea precoz o retardada. Por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, Charcot, Lawrence-Moon, que son, alteraciones congénitas que se van a ver, van a presentar alteraciones desde la infancia. O sea, desde la infancia hasta la pubertad, incluso algunos hasta la adultez.
Entonces pueden tener trastornos del olfato, rasgos de alguna cromosopatía, anomalías congénitas asociadas. En pacientes, esto se sospecha pues en estos pacientes que veamos algún dato clínico o característico de estos síndromes o alteraciones congénitas, por ejemplo el micropene, que nuestro paciente tenga criptorquidia, hipoplasia de los labios menores o bueno, algún dato clínico que nos oriente a que podamos sospechar de alguno de estos síndromes. Bueno, esas son imágenes nada más como de alguna de las patologías que, mm, que nos pueden condicionar alteraciones en la pubertad. Como ayer nos mencionaba la doctora, estos pacientes que tienen sobrepeso, los pacientes gorditos, bueno, tienen más alteraciones hormonales, pueden llegar a presentar alteraciones hormonales que nos condicionen una modificación en la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Tenemos los hipogonadismos hipergonadotropos, que bueno, aquí va a haber un fallo gonadal primario en los niveles séricos, va con niveles séricos elevados de gonadotropinas y disminuidos de esteroides sexuales. Pueden ser congénitos o adquiridos. Y bueno, la incapacidad de la gónada para producir estos esteroides sexuales inhibina, va a haber una retroinhibición de estos en el hipotálamo y en la hipófisis, incrementando así la secreción de esta hormona liberadora de gonadotropinas. Por ejemplo, menciona algo muy comúnmente, el síndrome de Klinefelter, donde vamos a tener esta disgenesia de túbulos seminíferos, vamos a tener alteraciones en los niveles de la testosterona, una talla alta y pubertad de adultez con testículos pequeños. Pueden haber los pacientes presentar ginecomastia, pero además también retraso en el neurodesarrollo, alteraciones de la conducta, alteraciones tiroideas. Menciono el síndrome de Klinefelter porque lo mencionaba como una de las principales patologías que daban, bueno, que podían condicionar una pubertad acelerada en los niños. Y en las niñas mencionaba una de las principales causas como el síndrome de Turner, que iba a caracterizar por la ausencia de genes que escapan a la inactivación del H, del X, perdón, del cromosoma. Bueno, va a presentar este hipocrecimiento, un fallo gonadal. Tenemos estos rasgos sindrómicos como el linfedema, la hipoplasia areolar, el cuello alado, el cubitus valgo, que tengan implantación baja del cabello, cardiopatías. Estas niñas, tanto como pueden presentar amenorrea como una menstruación ocasional, por ejemplo, la primera y ya después quedarse en amenorrea. Entonces, sí presentan muchas alteraciones que pueden llegar a alterar esta presentación de la pubertad. Y bueno, la evaluación diagnóstica en la pubertad retrasada, igual que en la pubertad precoz, tenemos que hacer esta anamnesis detallada, la historia familiar, el interrogatorio, investigar anosmia, galactorrea, alteraciones tiroideas, antecedentes como la criptorquidia, si tuvieron quimioterapia, radioterapia, datos de hipocrecimiento y, pues como también ya habíamos mencionado previamente, llevar esta gráfica de crecimiento de nuestros pacientes. Bueno, la exploración física tiene que ser completa, la talla, el peso, los signos vitales, que tengamos algún signo de malnutrición, estigmas sindrómicos que nos puedan orientar a alguna patología genética, el fondo de ojo, que es muy importante también porque, pues bueno, vamos a valorar alguna alteración neurológica. Podemos realizar campimetrías que, bueno, a lo mejor no siempre se realizan, pero que también nos puede orientar a alguna alteración neurológica. La valoración del estado puberal. En niñas se tiene que hacer una adecuada exploración ginecológica. En ocasiones pueden llevar pacientes, no sé, que porque no han menstruado y en realidad no tienen una alteración como tal endocrina, sino que, no sé, pueden presentar un himen imperforado y en realidad eso es lo que está causando, no sé, la alteración menstrual y no realmente una pubertad retrasada. Bueno, la edad ósea para ver, bueno, alguna que se compromete en las patologías crónicas, que también en las endocrinopatías y, bueno, en los hipogonadismos,
Vamos a tener un retraso en la edad ósea, al contrario de la pubertad precoz. Vamos a tener una ausencia de signos puberales en los 11 años, normalmente, bueno, aproximadamente en las niñas y 13 años en los niños. Esto nos puede, es un dato sugerente de hipogonadismo. Y las pruebas complementarias, la analítica general y el cariotipo lo vamos a solicitar en caso de que tengamos estigmas sindrómicos, la resonancia magnética craneal, el eco pélvico abdominal, que bueno, esto es repetitivo de la pubertad precoz que ya les había mencionado previamente, esos estudios hormonales para valorar los niveles de las hormonas como la LH y la FSH y estudios moleculares que los vamos a... Es más comúnmente que se soliciten en pacientes que tienen hipogonadismo, pero que tienen un cariotipo normal. Entonces nos van a dar datos pues más concretos y son secuenciaciones de alto rendimiento y nos pueden mostrar un genoma completo que a lo mejor nos puede orientar mejor a un diagnóstico de por qué nuestro paciente está presentando pues estos datos clínicos. Y bueno, el tratamiento para el retraso constitucional de crecimiento y de la pubertad es muy importante el apoyo psicológico en estos pacientes por todo lo que conlleva en el aspecto social. Por ejemplo, como les mencionaba previamente, estos niños, no sé, varones que que están con talla baja o tienen caracteres sexuales o todavía no presentan los caracteres sexuales que un paciente en la pubertad llega a presentar y se siente y genera muchos aspectos de inseguridad. Entonces, también es muy importante el apoyo psicológico que le demos a nuestros pacientes. Bueno, en los varones vamos a dar tratamientos con vamos a iniciar tratamiento con testosterona a dosis bajas. Este tratamiento es mensual y se podría usar, bueno, en la bibliografía que estuve revisando decía que lo podíamos iniciar a partir entre los 12 y los 12.5 años. Tengamos una edad, bueno, valoremos también la edad ósea y los 14 años aproximadamente referente a la edad cronológica. Valorar también, bueno, la velocidad de crecimiento, los caracteres sexuales que tengan nuestros pacientes y el desarrollo de la pubertad. En algunos leí que, bueno, como la media para usar estos tratamientos era de 3 a 6 meses y durante este tiempo se iba a ir valorando como el desarrollo de nuestro paciente, las modificaciones o que se fueran presentando los caracteres sexuales. Bueno, se iba a valorar cuánto tiempo iba a durar el tratamiento. Y en las niñas, el tratamiento se sugería aproximadamente a los 13 años de edad cronológica y se iniciaba también con estrógenos, estos a dosis respuesta, dependiendo de cómo fuera evolucionando nuestra niña. Bueno, en el retraso puberal secundario a patología crónica, bueno, en todos los casos, yo creo que es importante que nuestros pacientes reciban el apoyo psicológico, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la patología crónica, pues que el tratamiento, se dé el tratamiento de acuerdo a la patología de base y es muy importante que tengamos pacientes con adecuada nutrición, que siempre estén teniendo los aportes suficientes, porque como habíamos visto previamente, pues sí se ve, sí puede llegar a tener repercusiones importantes en este tema o tener tener a nuestro paciente en un estado de malnutrición. En los hipogonadismos, bueno, hay 3 mecanismos para inducir la pubertad, que es la administración pulsátil de hormona liberadora de gonadotropina. Se le va a administrar gonadotropinas, se les administran esteroides sexuales dependiendo de la patología de base y, bueno, de la disponibilidad que tengamos del tratamiento. En la infancia, pues se busca resolver estas patologías o, por ejemplo, en caso de que tengamos nuestros pacientes, no sé, en los varones que tienen criptorquidia, mejorar el micropene, dar el tratamiento adecuado con testosterona hasta que logremos alcanzar el desarrollo puberal. Y a las niñas las podemos mantener con estas dosis bajas de estrógenos, pero bueno, siempre a dosis respuesta dependiendo de la evolución clínica de nuestra paciente. Y pues nada más.
¿Mande? Ok, muy bien. No sé si tus compañeros tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, ¿dudas? ¿Tú tienes duda? ¿De qué? Parece que no, doctora. Bueno, mira, creo que estuvo muy bien tu plática. Creo que Gracias, doctora. lograste tocar así como todos los puntos muy, muy importantes. Entonces, quiero que nada más a partir de hoy recordemos, niña que inicia antes de los 8 años con botón mamario o algún otro o vello púbico, o niño que inicie antes de los 9 años con desarrollo genital o con vello púbico, requiere una valoración completa. O sea, ese es el punto así súper importante. Antes, o sea, el no olvidar la edad, antes de los 8 años en las niñas o antes de los 9 años en los niños. Y de igual manera, el tiempo máximo para iniciar, las mujeres, el botón mamario a los 13 años como máximo y en los varones a los 14 años, un volumen testicular mayor a 4 centímetros cúbicos. Entonces, súper recordar esos puntos. El dato que nos define el inicio de pubertad es crecimiento de botón mamario en la mujer y en los varones el crecimiento testicular, un volumen mayor a 4 centímetros cúbicos. ¿Ok? Creo que las patologías que tocaste, bueno, que mencionaste, está muy bien. Recordar que para hacer el diagnóstico completo de una pubertad precoz, tienen que hacerse pruebas de estimulación. Si nosotros tomamos solamente valores basales de LH, FSH, estradiol o testosterona, pueden encontrarse en valores prepuberales el reporte y aún así que el paciente sí tenga un proceso de pubertad precoz. Entonces, los valores basales no nos descartan, o sea, el que tengamos una LH indetectable o un estradiol, una testosterona indetectable, no nos descarta el proceso de pubertad. Para esto es necesario hacer una prueba de estimulación con el análogo de GNRH y ya medir a las 3 horas la producción de LH y FSH y a las 24 horas de estradiol o testosterona para descartar que no haya una pubertad precoz central. ¿Ok? Lo más frecuente, recordábamos, en las mujeres va a ser la pubertad precoz central idiopática. Y en los varones va a ser más frecuente que encontremos alguna patología orgánica. Entonces, en ambos casos es muy importante hacer el protocolo completo de estudio y que no dejemos pasar alguna enfermedad grave. Creo que en general con nuestros pacientes siempre tenemos que pensar en dos cosas. Uno, ¿qué es lo más frecuente? Y segundo, ¿qué es lo más grave? ¿Ok? Si en este momento llega una niña a consulta de 7 años y refieren que tiene botón mamario, ¿qué es lo más frecuente que yo pienso en este momento? Lo más frecuente es que sea una pubertad precoz central idiopática. ¿Qué es lo más grave que puede tener? Puede tener alguna tumoración del sistema nervioso central. Entonces, tengo que considerar siempre esas dos opciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque el pronóstico de lo más grave, pues es algo de mucho impacto para nuestros pacientes y no lo podemos dejar pasar. A pesar de que sepamos que lo más frecuente sea una causa idiopática. Mencionaste muy bien las causas que están asociadas, ya lo habíamos comentado antes. Pacientes que tuvieron antecedentes de ser pequeño para edad gestacional es un factor de riesgo. La obesidad es un factor de riesgo y también factores sociales. Como bien lo mencionabas, adopción internacional ha sido descrita como un factor de riesgo para alteraciones en el momento de la pubertad. En cuanto a la parte de la pubertad retrasada, pues tenemos varias causas. De las más frecuentes que podemos pensar en las mujeres, síndrome de Turner,
en el que vamos a tener un hipogonadismo hipergonadotrópico. Es decir, ahí quien no funciona es el ovario y por lo tanto mi despertador hipófisis va a mandar niveles altísimos de LH y FSH tratando de despertar un ovario que simplemente no está funcionando, ¿ok? Eso es una de las causas más frecuentes, digamos, patológicas en las mujeres. De las causas más frecuentes y que generalmente lo vamos a ver más en varones son los retrasos constitucionales de la pubertad, de crecimiento y pubertad, en el que podemos encontrar el antecedente familiar o ser causas aisladas, particularmente cuando sea un caso aislado en el que la familia tuvo pubertad a una edad normal y es un caso aislado, pues ahí hay que prestar más atención de que no sea alguna causa patológica. En las causas genéticas, los hipogonadismos hiperhipogonadotropos de causa genética, vamos a tener que pueden ser aislados o pueden ser sindromáticos o en asociación a otras alteraciones hipofisiarias. Eh, Algo muy importante en la parte de retraso puberal es preguntar si existe asociación con anosmia, alteraciones de la olfacción, porque ahí estamos hablando de síndrome de Kallmann, que es una de las causas de hipogonadismo hipogonadotropo. Hay una alteración en la migración celular que involucra tanto las células que tienen que ver con la producción de GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, como con las células que tienen que ver con la vía olfativa. Entonces, tenemos que saber si es un hipogonadismo aislado o asociado a anosmia. Si hay anosmia, alteraciones de la olfacción, nos orienta más a un síndrome de Kallmann y que pues está alterado de forma congénita por una mutación genética. Ahora, de los casos aislados que no tienen asociación a alteraciones del olfato, se llega a establecer un diagnóstico genético, o sea, se llega a establecer a conocer la mutación específica que lo causó solo en el 50% de los casos, ya en estudios muy avanzados, ¿no? O sea, se han hecho estudios de poblaciones de más de 100 pacientes con hipogonadismo y hipogonadotropo, y en ellos lo más que se llega a establecer un diagnóstico específico es alrededor del 43 al 50%, y algunos todavía, o sea, alrededor del 50%, todavía no conocemos un diagnóstico específico. A veces es por la asociación de varios genes, un mecanismo oligogénico, pero aún en muchos casos no se conoce exactamente la causa. Y muy importante también buscar siempre todo lo que tiene que ver para descartar causas sindrómicas. ¿A qué me refiero? Interrogar siempre la parte de cómo ha sido el neurodesarrollo del niño, si tenemos algunos otros datos dismórficos, alteraciones en el peso, todo este tipo de circunstancias, recordar. Siempre tenemos que hacer nuestra historia clínica completa, o sea, no importa que nuestro chiquito vaya a consulta por una gripa, que vaya por dolorcito de estómago, o en este caso que vaya porque ya le llamó la atención que está presentando pubertad muy rápido o que todavía no ha presentado pubertad, interroga a establecer causas importantes o también muchas veces a identificar patologías que tal vez ni siquiera están relacionadas con la causa de la consulta, pero que también son importantes, ¿ok? Muchas veces el hacer estas preguntas tal vez no es ni la causa, pero terminamos detectando otras cosas. Mencionaba su compañera, dentro de las causas de retraso de pubertad muy importante, las patologías orgánicas o enfermedades sistémicas, muy importante la desnutrición y patologías que son causa de desnutrición, como mencionaba su compañera, no solamente en el caso de un aporte inadecuado, como si pudieran ser trastornos de conducta alimentaria como una anorexia, pero también enfermedad inflamatoria intestinal o toda esta patología gastrointestinal que me den un proceso de mala absorción y que me den la desnutrición, ¿ok? Entonces, siempre recordar, un niño que crece y se desarrolla de forma sana es un indicador tanto de salud como de que las hormonas están en equilibrio. Un niño o una niña que crece de forma inadecuada, y aquí estoy hablando tanto de talla baja como de talla alta, o que su proceso de pubertad es a destiempo, ya sea precoz
o retrasado, me está indicando que algo está alterado, ya sea algo sistémico o algo hormonal. Realmente a veces las cuestiones hormonales no son las causas más frecuentes de estas alteraciones, pero sí, gracias a esta evaluación logramos identificar otras patologías que sí son mucho más frecuentes o a las que las podemos atribuir. Y en esto estoy hablando muy en específico también de la parte nutricional, ya sea desnutrición o también problemas de sobrepeso o obesidad, que a veces lo detectamos o vamos, se presenta la oportunidad de hacer el diagnóstico y de comentarlo con los papás, ya hasta que tenemos alguna situación asociada a un adelanto de pubertad o a un retraso de pubertad, ¿ok? Y muchas veces hasta este punto los papás son conscientes o se vuelven conscientes de dar nuestros diagnósticos completos. Entonces, yo les sugeriría que en su proceso de hacer la evaluación de cada niño, cuando hagamos su valoración completa, siempre incluyamos varios diagnósticos, por decirlo así. Uno, siempre tienen que pensar o siempre tienen que valorar cómo fue su somatometría al nacimiento. Es decir, mi primer diagnóstico va a ser si fue un pequeño para edad gestacional, un peso adecuado para edad gestacional o si fue un niño grande para edad gestacional. Número uno. Segundo, yo tengo que evaluar su talla respecto, ya decíamos desde clases previas, respecto a los parámetros poblacionales y familiares y decir si es una talla baja, una talla normal o una talla alta. Tercero, evaluar el estado para la talla de acuerdo al IMC o a dependiendo del criterio que estemos utilizando por la edad o si se encuentra en sobrepeso u obesidad. Y cuarto, necesitamos diagnosticar si el proceso de pubertad se encuentra adecuado, si ya inició la pubertad o no en edad adecuada, o si vamos retrasados. Obviamente, en un niño de 5 años, niño o niña, pues no debe iniciar pubertad. El hecho de que no tenga ningún dato es un dato bueno. El que tengamos ya en la consulta a una niña, a niños, niñas entre 7 9 años, saber que tenemos que prestar mucho más atención. O sea, a partir de los 7 años, ya buscar intencionadamente en la consulta, en la exploración física, datos de desarrollo puberal, ¿ok? Para en caso de detectarlo de forma temprana, bueno, hacer como todo lo que corresponde. Igual, toda la pubertad requiere como un proceso de vigilancia más estrecha de su velocidad de crecimiento, de su velocidad de desarrollo y igual, de forma intencionada en los adolescentes 13, 14 años, aunque nos consulten por algún otro motivo, revisar de forma intencionada y explicarle también a los papás porque la revisión, claro, si yo voy por una gripa y de repente me dicen que va a revisar el glándula mamaria, pues decir como, a ver, espérate, ¿por qué no? Bueno, explicar siempre también una sugerencia, ahorita que estamos viendo las cuestiones de pubertad, yo siempre les comento a los niños, a las niñas, enfrente de sus papás, el recordarles recuerda que solamente te puede revisar una doctora o un doctor y siempre enfrente de tu mamá, de tu papá o acompañado por tu familia, ¿ok? Siempre tiene que ser acompañado de tu familia y solamente no es revisar si no está tu familia presente y es una situación de revisión médica, de consulta médica. Entonces, esto por un lado nos ayuda a ir educando a los niños, a las niñas desde pequeñitos en su autocuidado. Y también por el otro lado establece como una relación de confianza y también los papás ya saben qué es lo que tú vas a revisar, cómo vas a revisar y eso también permite que en la revisión, en la consulta, todo fluya como más tranquilo, que no haya ningún problema, que no haya ningún malentendido. Entonces, siempre, explicarle tanto al pacientito, a la pacientita y al familiar que lo esté acompañando, que sea, pues, que se preste a realizar la revisión y pues simplemente también hacerlo por seguridad. ¿Ok? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, entonces, no sé si tengan ahorita alguna duda extra del tema, algo esto último que platicamos, algún que recuerden. Bien. Doctora, creo que puso mudo, ya no la escuchamos. Ay, doctora, creo que apagó su micrófono.
Ya no la escuchamos. Ya ver, ah, ah, ¿alguno de ustedes les ha tocado ya ver algún caso de alguna pubertad precoz o alguna pubertad retrasada? Sí, Sí, hace ¿O algún unos, caso que ahorita se les venga a la mente que hace, recuerden? Ujú. es Ajá. aproximadamente una niña como de 6 años a urgencias y sí, yo tenía ya como vello púbico, 6, 5 años Ujú. aproximadamente. Ajá. pero no tenía abordaje. Pero no tuvo abordaje, no No tuvo el tuvo abordaje, abordaje. yo pienso que debió de haber tenido, que ahora ya vimos. Ok, entonces, esta niña Ah, tenía hiperplasia. llegó a urgencias por otro motivo. Ya estaba diagnosticada con hiperplasia suprarrenal. Ah, ok, ok, ok. Perfecto. Entonces, ahí, bueno, ya, bueno, ya tenemos el diagnóstico etiológico, pero sí, justamente, entonces, si la niña ya está diagnosticada con hiperplasia suprarrenal congénita, entonces vemos que es una de las causas de exposición a andrógenos y que esto nos puede desencadenar tanto la parte de una pubertad prematura o de una pubertad precocentral. Entonces, ahí nada más en ese caso, por ejemplo, aunque nosotros veamos que llega por una urgencia asociada o no a la parte endocrinológica, o sea, puede ser una crisis adrenal o puede haber llegado por algún otro motivo, nada más siempre recorroborar si está teniendo el seguimiento por las especialidades que corresponden y si no, es buen momento de recordar a los papás de, a ver, aunque ella tenga como este diagnóstico, si tenemos algún dato de que no está, tal vez de que nos está dando datos de que quizás el tratamiento tal vez necesite algún ajuste, no sea óptimo, no sabemos si tiene buen apego o no a su tratamiento o ha tenido seguimiento, nada más como tomarlo en cuenta. Pero sí, particularmente lo que es presencia de vello púbico, yo les diría así como muchísimo cuidado, sobre todo en niños, niñas menores de 7 años, o sea, y también en varoncitos, o sea, siempre pensar en alguna causa adrenal, ¿ok? Entonces, nunca va a ser normal que tengamos un niño de 4 o 5 años con vello púbico, o sea, es dato completo, es frecuente que es, aunque son casos poco frecuentes en general, cuando se presentan sí es muy frecuente que sea alguna patología incluso oncológica a nivel adrenal, ¿ok? O de sistema nervioso central. Entonces, pues nada más como prestar mucha atención a esto, ¿ok? Ok, Sí, doctora. doctora, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, entonces recuérdenme, nos veríamos ¿El lunes? el lunes, ¿correcto? Sí, Ujú. ya no nos dio tiempo de ver los casos, pero supongo que los veríamos entonces ya ese día todos, ¿no? Ok, ok. Entonces el lunes nos vemos. Ok, Bueno, doctora. Perfecto. muchas gracias. Gracias por el tiempo, doctora. Muy bien. Pasen bonita tarde. Gracias, Igualmente. igualmente. Bonita tarde, bye. Sí.